vegetativo o visceral. Porque siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros tenemos manifestaciones neurovegetativas en relación o en dependencia de nuestras emociones y sentimientos. Yo estoy triste y lloro, estoy alegre y lloro, me asusto, mi corazón se acelera, me da taquicardia. Los niños se asustan, pueden orinarse. Y ese tipo de respuestas neurovegetativas o viscerales que tenemos en relación a las emociones y los sentimientos hace que el sistema límbico también tenga esa función. Y bueno, el sistema límbico también tiene que ver con los instintos, ¿no? La parte no controlada que tenemos nosotros, deseo, quizás incluso dentro del plano sexual, algún tipo de pensamiento dentro de ese plano que tenga alguna persona, nace del sistema límbico, o el deseo, no sé, de agarrar algo que usted necesita, que luego ya quizás su lóbulo frontal, área 9 y 10, se lo frena, dice no es correcto, no es adecuado, etc. Pero en algún momento quizás tenemos un mal pensamiento, no sé, a usted le faltan $10 para comprarse la entrada de Shakira. Entonces usted está ahí $10 y se encuentra $10 y se le cae y a la señorita, y no se da cuenta. O sea, evidentemente lo más probable es que por su formación o lo que le han enseñado sus padres, sus valores, etc., usted le va a decir, que se cayó, le va a devolver. Pero quizás por un microsegundo, un mini microsegundo, le pasó por la mente los $10, quizás Diosito me está hablando. ¿Ya? Pero luego ya se frena, ¿no? Esa cosa instintiva, ese pensamiento no analizado, eso es sistema límbico, ¿ya? Se refiere a la parte instintiva, esa es la parte baja, oculta, a nuestro yo malo, no sé, como para poder entenderlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo estudiarlo? Bueno, he estado buscando determinada forma de cómo explicarlo y creo que quizás esta es una forma bastante didáctica. ¿Cómo nosotros podemos subdividir el sistema límbico? El sistema límbico lo podemos dividir primero en las estructuras corticales, es decir, las estructuras visibles, palpables, lo que usted puede ver, lo que va a ver en la macropráctica. En la macropráctica, es decir, esta cosita de aquí, forma parte del sistema límbico. Y esos elementos que usted puede ver, que le pueden señalar, se llaman las estructuras corticales del sistema límbico o lóbulo límbico. O sea, el lóbulo límbico son las estructuras corticales, la parte sólida, lo visible, lo que usted puede ver en la macropráctica del sistema límbico. Y el sistema límbico es algo mucho más macro. Forma parte del lóbulo límbico, estructuras corticales más estructuras nucleares. O sea, el sistema límbico también tiene núcleos que interactúan entre sí para poder cumplir las funciones que hemos conversado. Estructuras nucleares. Y ahora, estos elementos, los núcleos, las estructuras corticales, se relacionan por medio de fascículos que se llaman estructuras de asociación. ¿Ya? Entonces yo tengo una parte sólida, tengo núcleos y los fascículos que conectan estos elementos que estamos conversando. ¿Estamos claros, no? Todo eso forma el sistema límbico. Hablemos primero de las estructuras corticales, la parte sólida, lo que usted va a ver en la macropráctica. Entonces ya habíamos conversado un poquito cuando vimos la cara medial. Dijimos que los elementos corticales visibles del sistema límbico, es decir, el lóbulo límbico, forman una especie de circuito o limbo medianamente cerrado. Entonces, los elementos que forman parte de las estructuras corticales, que ya hemos conversado, son aquí por encima del cuerpo calloso, un gran elemento que ya lo conversamos, este de que era la circunvalación del cíngulo, ¿no? La circunvalación del cíngulo hacia adelante, un poquito hacia abajo, nos vamos a encontrar con un elemento que es el área septal, ¿no? Que está dividida por la paraterminal, la área subcallosa, etc. El área septal. Hacia acá abajo teníamos un elemento que se relaciona con el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y por eso el nombre de esta circunvolución se parece mucho a la del hipocampo, es la circunvolución parahipocámpica, ¿no? Que hacia adelante hace un ganchito que se llama el uncus o gancho del hipocampo, ¿no? Por el nombre, uncus o gancho del hipocampo. Y aquí, bueno, pues basado en este gráfico también están tomando en cuenta un poquito el elemento que está hacia lateral, que también se relaciona con la parahipocámpica, que es la corteza entorrinal. Algunos libros no lo ponen, otros sí lo ponen. No vamos a poner nosotros para quedar en un solo consenso. Y ahora hay un elemento que conecta lo de acá arriba, es decir, área septal, circunvalación del círculo, con lo que hemos conversado aquí abajo, parahipocámpica, uncus entorrinal, que es este de aquí, que sería el siguiente elemento que forma parte de las estructuras corticales del sistema límbico, también llamado lóbulo límbico. ¿Cómo se llamaría este que conecta lo de arriba con lo de abajo? Con un puentecito entre los dos. ¿El? Ya, entonces tenemos área septal, circunvalación del cíngulo y como parahipocámpica entorrinal núcleo, los elementos corticales. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta de algo?
Hay otro elemento que quizás no es tan fácil de ver, pero sí lo puede ver cuando usted ve los cortes, la configuración interna del cerebro en la macropráctica, pues se lo van a mostrar y se va a ver bastante bien, que es el hipocampo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hipocampo? Ya hemos conversado bastante del hipocampo, ¿no? Hemos dicho que el hipocampo tiene que ver con la memoria, ¿no? Tiene que ver con la memoria, y eso ya lo hemos conversado desde el día 1. Tiene que ver con la memoria, pero podemos hablar un poquito mejor de qué tipo de memoria. Entonces, el hipocampo se encarga de captar la memoria llamada memoria declarativa. ¿Qué es la memoria declarativa? La memoria de momentos, la memoria de cosas que usted aprende en el transcurso de la vida en relación a momentos. La memoria declarativa también le llamamos explícita. Declarativa o explícita, a diferencia de la implícita, que es más que todo la que usted aprende en instrumentos musicales, ese tipo de cosas, ¿no? Ya quizás cosas un poquito más técnicas que no todos lo saben, eso tengo otra razón. Entonces, el hipocampo tiene que ver con la memoria declarativa, o también llamada explícita, que es como memoria de momento, que se subdivide en la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Es eso, que usted recuerde un evento. Por ejemplo, usted recuerda que ayer se fue al cine, que antes de ayer se reunió con sus amigos, que la semana pasada tuvo, no sé, la boda de un familiar y fue con toda su familia a la boda. Eso es la memoria declarativa de tipo episódica, que es el hipocampo. Pero también hay una memoria declarativa de tipo semántica. ¿Cuál es la memoria declarativa semántica? Los conceptos determinados. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? París. ¿Ya? Esos tipos de conceptos, que usted sepa capital, que usted sepa no sé, habitantes de determinadas ciudades, que usted recuerde la fecha de independencia del lugar donde usted vive, ese tipo de cosas. ¿Ya? Esos son los tipos de memoria que se alojan en el hipocampo. ¿Qué más también se relaciona con el hipocampo? La memoria anterógrada, es decir, el hipocampo es el que nos permite aprender día con día. Anterógrada hacia adelante, es el que nos permite ir aprendiendo. Todo lo que usted va aprendiendo ahorita, que yo le estoy explicando, que yo le estoy enseñando, a los otros compañeros y las otras materias, que usted va aprendiendo, eso es una memoria anterógrada hacia adelante, eso es full hipocampo. Tiene que tener un buen hipocampo para poder aprender todo eso. Si usted está trabajando, su hipocampo full. Y miren que el hipocampo capta la memoria de forma ordenada, horario y cronología. O sea, usted dice, por ejemplo, digamos que usted la semana pasada, el miércoles pasado, después de que se ve de la clase, usted recuerda, el miércoles pasado, bien, yo me reuní, no sé, en Plaza Lago, fui a comer en tal lugar, el miércoles pasado con mis amigos. Entonces, así es el hipocampo. El hipocampo es muy ordenado. Le recuerda el lugar, le recuerda el evento, le recuerda con quién. El hipocampo es muy ordenado, muy responsable para poder decir las cosas. Entonces existen películas, bueno, son películas antiguas, ya las ha visto, pero bueno, ya. Películas antiguas que se basan en trastornos de memoria, como por ejemplo, no recuerdo cómo se llama esta, pero de esta chica que se olvida de todos los veces de que él creo que es el novio, yo qué sé. Y todos los días él tiene que ir a enamorar. La enamora un día y el otro día ella se olvida y ella tiene que volver a enamorar y así la enamora todos los días. O sea, si eso fuera real, ella debería tener una alteración de su hipocampo, porque tiene una alteración de la memoria anterógrada. O sea, se olvida lo que va a aparecer, luego vuelve a desaparecer y le tienen que volver a crear en un nuevo momento, ¿no? O esta película viejísima también, que se llamaba Buscando a Nemo, en donde el Nemo estaba con el pescado de pique y siempre se olvidaba de las cosas. Entonces él le decía algo y de repente ella se quedaba con el limbo y ya no se acordaba quién era él, no se acordaba de nada, porque desde que pasó lo que haya pasado, se olvida las cosas a cada rato, ¿no? Le crean una memoria y luego la pierden. Si esto fuera real, este pescadito aquí tuviera una alteración del hipocampo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos tipos de memoria. ¿Ya? Cada vez la memoria se va metiendo, se va introduciendo en el parénquima encefálico y mientras más metida está en el parénquima encefálico, se va quedando más en su memoria, en su cerebro, en sus recuerdos. Por ejemplo, pues, la primera memoria que aparece, que está superficial a lo temporal, aparece ahí casi lista para irse, es la llamada memoria sensorial. O sea, por ejemplo, no sé, Yanela puede estar caminando y la ve a Elsa, quizás hasta la ve y sigue de largo. Y Elsa hasta le puede saludar, y dice, hola, y Yanela sigue de largo. ¿Ya? Y le dice, no sé, algo. Y quizás Yanela está con un problema y está preocupado, o sea, la ve, y está con un problema preocupada, pensando, y está ahí, dale, cómo arregla ese problema, cómo arregla la situación. ¿Ya? Y usted después ya se ve la cara y Yanela te saludó y dijo, bueno, para. Seguro que no te vimos. Sí, hasta nos vimos a la cara y vamos ahora, te de la mano y te fuiste de
contrario. Seguro que no me acuerdo. Y en verdad no se acuerda. O sea, sus ojos sí la vieron. Llegó a su memoria sensorial, la primera memoria que hay, el primer encuentro de memoria. Pero ¿qué pasó en ese momento? Se quedó en la superficie del lóbulo temporal. El cerebro que dijo, este recuerdo no es importante. ¿Por qué? Porque más importante es lo que el problema que usted tiene y que tiene que solucionar. Entonces aparece ahí y se vuelve, se va. Esa es la primera memoria, la memoria sensorial. Usted no se va a acordar exactamente el 100% de todas las cosas y personas que vio desde que entró a la universidad hasta que está acá. Difícil, ¿no? Difícil. A detalle no lo puede recordar. Alguna cosita se va a ir. Entonces, ¿qué sucede? En cambio, todo lo contrario, si su cerebro dice, no, esto sí es importante, de la memoria sensorial pasa a una llamada memoria inmediata. Es una memoria de segundo, está un poquito más hacia adentro del lóbulo temporal, casi llegando al hipocampo, un poquito más adentro. Esa es una memoria que está, pero se va a ir rápidamente. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita por teléfono y le digo, no sé, a la señorita, ¿sabe que acuérdese de este número? 10, 20, 30, 57, 8. Y la señorita, 10, 20, 30, 57, 8. Yo estoy hablando y digo, a ver, repítame el número, 10, 20, 57, 8. ¿Ya? Y ahí sigo con la clase. Entonces, en ese momento ya se acuerda. Hasta que lo repite. Está ahí captando el momento. Pero comenzamos la clase y todo. A media clase, después o al final de la clase, no se va a acordar. ¿Por qué? Porque así mismo no. Que el sensorial entró un poquito, pero ¿qué le va al cerebro? ¿Va a llegar al hipocampo? No, no es importante. Quita. Y se va. Desaparece. Solo Dios sabe dónde se va. Ahora, luego de eso, después de esa memoria inmediata, viene la memoria inmediata llamada memoria a corto plazo. Esa se queda en el hipocampo. La memoria inmediata, también llamada memoria a corto plazo, es una memoria que va a desaparecer, pero va a tardar mucho. Va a tardar mucho, quizás no va a desaparecer. Es la memoria que usted tiene cada semestre. Usted se aprende de una materia y estudia para esa materia y sabe toda esa materia todo el semestre, ¿no? Las 16 semanas que dura el semestre. Usted lo va a recordar, pero ¿qué pasa? Viene el siguiente semestre, si usted lo sigue estudiando, si usted lo sigue repasando, se va a olvidar. Es normal, se va a olvidar. Y cuando llegue el problema, otra vez le toca tener que recordar todo este tipo de cosas. Entonces, eso es una memoria a corto plazo que está en el hipocampo. Se queda ahí, tarda, pero puede ser que desaparezca si es que usted no le está dale. ¿Ya? Generalmente la memoria del hipocampo no es que se va donde solo Dios sabe como las anteriores. Generalmente sí se guarda en unas partes muy profundas del cerebro, pero a veces tan profundas que usted no las puede recordar. ¿Ya? Y gracias al hipocampo, la memoria a corto plazo, él la puede luego mandar hacia todo el parénquima para crear la llamada memoria a largo plazo, que es la memoria inolvidable. Cosas básicas. Usted sabe que, no sé, a la calle no va a salir el rojo interior, por ejemplo. Eso es un conocimiento básico, un conocimiento que todos lo sabemos. Entonces, eso es algo básico. Cómo comer, cómo cepillarse los dientes, cómo se llama usted. Esos son conceptos básicos que en teoría usted nunca se va a olvidar, y si se olvida, pues algún problema debe de tener, ya que se le van a conectar en todo caso. Que no está en el hipocampo, pero que el hipocampo se encargue de mandarla hacia el lugar donde debe de estar. Ya, o sea, el hipocampo es importantísimo en la memoria, con la característica que estamos conversando. Entonces queremos conocer ahora el hipocampo. Mira, ya vimos todos los elementos, la receptada, la circulación del símbolo, el istmo parahipocámpica, bueno, aquí hemos quitado el uncus, la parte entorrinal, y se ven unas estructuras aquí bien raras. Ya, esta estructura que usted ve aquí adentro sería el hipocampo. Lo va a ver muy bien en la parte práctica. Entonces, si lo queremos hacer un poco esquemático, mira, aquí está el lóbulo temporal, y por dentro tenemos una estructura que se llama el hipocampo. Y mire usted que el hipocampo tiene una relación, así mismo lo verde, tiene una relación estrecha con esta bolita de aquí que es la amígdala, que lo vamos a ver que no se llama amígdala, porque son muy relacionadas entre sí. ¿Ya? Hipocampo significa caballito de mar. Alguien la vio, mira, así es el hipocampo, si solamente estudiamos el hipocampo, alguien lo vio y dijo, mira, esto parece un caballito de mar. Un caballito de mar, yo que sé qué idioma, es hipocampo. ¿Ya? Ahora, hablemos del hipocampo. Entonces, aquí tenemos por dentro la circunvolución parahipocámpica, por dentro usted vería al hipocampo. El hipocampo, embriológicamente hablando, se encuentra inicialmente muy cerca del área septal. Muy cerca del área septal está el hipocampo.
Él luego tiene que ir migrando, hasta que llega a su lugar original. Por eso el hipocampo, mientras va migrando, va dejando vestigios embriológicos, pedacitos de él se van quedando por ahí. La porción de hipocampo que queda en relación aquí a la porción posterior del cuerpo calloso se llama el inducium grisio. ¿Ya? El inducium grisio es el pedacito de hipocampo que quedó por ahí cuando iba llegando. También hay una porción de hipocampo que se queda por aquí, debajo del rodeto esplénico del cuerpo calloso, se llama la circunvolución fasciolar. Son vestigios de hipocampo, pedacitos de hipocampo que van a quedar por ahí. Ahora, el hipocampo yo lo veo por dentro, que luego lo vamos a ver un poquito mejor, y por fuera del hipocampo hay una estructura muy relacionada con el hipocampo, ahí pegadita al hipocampo, que solamente tiene histológicamente una célula diferente a la otra, y por eso se las nombra separado, que es la llamada circunvolución dentada. Entonces yo tengo el hipocampo y cerquita del hipocampo la circunvolución dentada, que solamente hay una diferencia, que el hipocampo, una de las tres capas del hipocampo, tiene células piramidales, por eso se llama capa piramidal, mientras que de la circunvolución dentada, una de esas tres capas no tiene células piramidales, sino que tiene células granulosas, y esa es la diferencia. O sea, tanto el hipocampo como la dentada tienen tres capas, pero una de esas capas, la capa de la mitad, es diferente. La del hipocampo son capa piramidal porque tiene células piramidales, y la de la circunvolución dentada es una capa granulosa porque tiene células granulosas. Es la única diferencia. ¿Ya? Aquí ya tenemos el hipocampo, que también algunos libros lo llaman el asta de Amón, y el subículo que ya vamos a conversar que es. Ahí está el hipocampo señalado. Y ahora vamos a ver, miren, en la parte inferior yo tengo un cerebro visto por coronal, visto de frente, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, se lo voy a graficar aquí. Esta es la circunvolución para hipocampo. Esta es la circunvolución para hipocampo. Hacia arriba y adentro de la circunvolución parahipocámpica, mire usted cómo se mete esta estructura de aquí. Esto correspondería al hipocampo. O sea, la circunvolución parahipocámpica está aquí, y hacia arriba y adentro estaría el hipocampo. Esto que usted ve aquí como metido. ¿Ya? Entonces, hay una porción de tejido de parénquima, de capa superficial del cerebro, que pasa, mire, de aquí. Desde el tejido parenquimatoso, que es circunvolución parahipocámpica, ahora se transforma en tejido de parénquima, que es hipocampo. Esa zona de transición entre circunvolución parahipocámpica e hipocampo, a eso se conoce como el subículo. ¿Ya? Subículo. Subículo es el tejido de transición de lo que es circunvolución parahipocámpica y ahora se transforma en hipocampo. ¿Ya? El tejido inmediatamente por debajo del subículo, o sea, antes de que aparezca ese subículo, se llama presubículo. Y el que está inmediatamente posterior al subículo se va a llamar postsubículo. Vamos a verlo aquí un poquito esquematizado. Miren, esto sería circunvolución parahipocámpica, esto de aquí, y luego ya se transforma en, vamos a ponerlo con otro color, y luego ahora se transforma en lo que es hipocampo. Entonces, este tejido de transición, entre parahipocampo e hipocampo se llama subículo, lo que está antes pre y lo que está después postsubículo. ¿Ya? Luego viene la metidita. Cuando viene la metidita, entonces lo amarillo sería el hipocampo y aquí metido, hundido, estaría la circunvolución dentada. Acuérdense que el hipocampo y la dentada están muy relacionados. La única diferencia es una capa celular, por eso no son exactamente lo mismo. ¿Ya? Por encima del hicocampo, las células que dijimos que estaban en el hipocampo, las células piramidales. ¿No? Las células piramidales dobles le llaman también, porque parecen un rombo, como fueron dos piramidales pegadas. Estas células piramidales emiten un axón. Usted ya vio por micro que las células tienen axón, tienen la tirita, ¿no? Emiten un axón. Ese axón crea una especie como de cabellito sobre el hipocampo. Ese cabellito que está sobre el hipocampo se conoce como alveus. El que estoy mostrando ahí. El alveus entonces es como el inicio del axón, como un cabellito chiquito.
Luego esas fibras del alveolo se van uniendo entre sí para formar una gran fibra que se conoce como la fimbria. Y esa fimbria es la que va a formar el córtex, que ya lo hemos conversado, que es el principal fascículo eferente del hipocampo. O sea, gracias a esas piramidales dobles sale la fibra, chiquitita, alveolo se unen luego forman una gran fibra, fimbria, que luego va a formar el gran fascículo eferente del hipocampo, que es el córtex, ¿no? El fascículo hipocampo hipotalámico. ¿Alguna pregunta o inquietud tipo algo? Mire, aquí ya tenemos un campeón específico anatómico. En donde mire, aquí más o menos para que ustedes vayan viendo el color rojo. Miren, aquí tendríamos nosotros ya la circunvolución parahipocámpica, se le de aquí. Esto aquí será la circunvolución parahipocámpica. Y luego, acá ya estaría el hipocampo, ¿no? Con otro color, aquí ya tendríamos el hipocampo. Mira cómo comienza a meterse el hipocampo. No hace esa metidita, el hipocampo. El tejido de transición entre circunvolución parahipocámpica e hipocampo es el subínculo. Antes pre, después post subínculo. Lo que se comienza a meter ya sería el hipocampo, hacia más metidito por aquí, una estructura que tiene una capa diferente del hipocampo que es la circunvolución dentada. Y por encima del hipocampo, ya usted comienza a ver al alveus y la fimbria, ¿no? Incluso acá usted ve, mira, el cuerno temporal. Este de aquí que ve aquí. Es el cuerno temporal. Se relaciona mucho con el cuerno o bastante temporal de los ventrículos laterales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de que tú tipo algo? Ok. Esos son los elementos del lóbulo límbico o llamadas estructuras corticales del sistema límbico. Eso es lo que tenemos, lo que hemos conversado, no hay más. Vamos a ver los núcleos. ¿Qué núcleos hay en el sistema límbico? Comencemos primero con el complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino antes se llamaba amígdala. ¿Por qué ya no se le llama amígdala? Porque se sabe ahora que realmente no es un solo elemento. La amígdala, por lo menos, se ha descubierto que tiene 13 núcleos. Entonces, 13 núcleos. Entonces, como son 13 núcleos, realmente no es un solo elemento, son varios elementos agrupados. Pero todos cumplen una función muy relacionada entre sí, por eso se le llama el complejo nuclear amigdalino. Son muchos núcleos. Ahora, esos casi 13 núcleos hasta ahora descubiertos se agrupan en 3 grandes núcleos. Los núcleos vasolaterales, que son el principal núcleo aferente de la amígdala, o sea, la mayoría de las fibras que llegan a la amígdala llegan al núcleo vasolateral. El núcleo centromedial, que es el principal núcleo eferente de la amígdala, es decir, los fascículos que salen de la amígdala salen principalmente del centro medial. Y el núcleo córtico medial, que es casi exclusivamente olfatorio. Acuérdese usted cuando vimos la vía olfatoria, dijimos que la vía olfatoria primaria o la corteza olfatoria primaria, también llamado lóbulo piriforme, estaba formado por la corteza piriforme, que era un renal y el limen de la ínsula, más el complejo nuclear amigdalino. Ahora ya saben, no cualquier cosa del complejo nuclear amigdalino, el núcleo córtico medial. Pero después yo le dije que la corteza olfatoria secundaria también era la amígdala, pero ya para cumplir otras funciones, no solo para el olfato, sino para darle otras manifestaciones límbicas al olfato. Ahí estamos hablando de más que todo el núcleo vasolateral. O sea, aquí llega el olfato y aquí llega la parte secundaria. ¿No? Por eso usted, el que daba la parte sentimental del recuerdo del olfato. Usted olía algo y dice, ay, qué pena, recuerdo cuando comimos algo así parecido a la... ¿Ya? Le da un recuerdo sentimental al olfato. ¿Alguna pregunta o inquietud tipo algo? Entonces, ese es el complejo nuclear amigdalino. Ah, usted lo ve aquí, ¿no? Recuerden, mire, este es el hipocampo. Este es el hipocampo. Mire, justo por delante del hipocampo, el complejo nuclear amigdalino. O sea, está íntimamente relacionado. Acuérdense que los dos tienen mucho que ver con la memoria. Solo que el hipocampo es memoria y ya. El complejo nuclear amigdalino es memoria sentimental. Sentimientos en relación a la memoria. ¿Ya? ¿Claro? Y cuando lo vemos de frente, un corte frontal y otro. Corte
frontal y aquí tenemos el complejo nuclear anexo. Hablemos del complejo nuclear amigdalino funciones. El complejo nuclear amigdalino se considera el núcleo de la autopreservación. Es el núcleo que quiere que usted no se muera, que usted no se lesione, que usted no le pase nada. ¿Ya? El núcleo es, ustedes que han visto una película, ¿cómo se llama la película de los sentimientos? Intensamente 2. ¿Ya? Hay uno que se llama miedo o algo así, ¿no? Él sería la representación del complejo nuclear amigdalino. Él tiene miedo de todo, él no quiere comer algo porque tiene miedo por el olor, etcétera, que vas a morir, él tiene miedo de que saltes, él tiene miedo de que todo. Ese es el complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino, él quiere que usted no se muera, quiere que usted siga vivo en este mundo. Pero para que usted siga vivo en este mundo, él tiene que trabajar mucho con el miedo. ¿Ya? Si usted, no sé, quiere meterse en una jaula de un león porque quiere tomarse la foto con el león, y al final no lo hace porque usted tiene miedo de que el león se lo coma, lo mate, lo aruñe, etc. Ese miedo se lo da el complejo nuclear amigdalino, pero ¿por qué le da miedo? Porque no quiere morirse, no quiere que se le coma medio brazo, no quiere que lo lesione, no quiere que por allá lo mande chispeado, no quiere morirse, ya, no quiere lesionarse, no quiere estar mal. Ese es el complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino es el que siempre te mantiene alerta. No sé, qué sé yo, usted sale aquí casi de madrugada y por una calle que está medio peligrosa, le toca caminar por ahí, porque está alerta, usted ve algo se metió por ahí, usted escuchando, sale corriendo, está viendo para todos lados, por ahí pasa una moto, se pone detrás de un poste, ¿ya? O sea, usted está tratando de protegerse. ¿Quién le está ayudando a protegerse? El complejo nuclear amigdalino tiene alerta. Y con ira. El enojo también es un método de preservación, no alguien quiere agredir y usted también tiene que enojarse. Que enojarse con esa persona. La ira, todo eso tiene que ver con el complejo nuclear amigdalino, eso es autopreservación, ¿ya? Si yo hiperestimulo entonces al complejo nuclear amigdalino, usted puede llegar a un incluso estado patológico, ¿ya? Puede llegar hasta un estado patológico. Ese estado patológico puede ser un trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, alguien que en la esquina de su casa lo atropelló un vehículo, casi lo mata, estuvo súper mal, sobrevivió, y luego no quiere salir de su casa, porque tiene miedo que le vuelva a pasar. Eso lleva a una hiperexcitación del complejo nuclear amigdalino. O sea, el complejo nuclear amigdalino lo quiso proteger y todo, pero ya está exagerando, pero sí necesita problemas, necesita ayuda. Pero eso es debido al complejo nuclear amigdalino. Lo que no esté ahí, no te mueras, ya. En algún momento, como casi todo en la vida, se estuvo estudiando una cosa y al final se descubrió otra cosa. Analizaron a un señor que se llamaba Kluber y un señor que se llamaba Busi, se pusieron a estudiar los monitos. Los monitos recios, ¿no? De donde salió lo del factor RH que tenemos nosotros. Esos monitos tienen muchas características en relación a nosotros, entonces por eso lo estudiamos ahí. Realmente estaban buscando otra cosa, pero si buscan otra cosa, a los monitos, primero los estudiaron normal, ¿no? Al monito, por ejemplo, el monito le ponían algo que evidentemente les podía dar miedo, le ponían una culebra, una víbora, y el monito efectivamente se asustaba por el monito. El monito le daba miedo porque la víbora ahí sacándole la lengua y todo. Después probaron, por ejemplo, con unas pelotas. Le tiraban al monito primero una pelota roja. Primero el monito, como nunca había visto esa pelota, se asustaba. ¿Qué será eso? Se iba para un lado. Luego le volvían a tirar la pelota roja y cuando le volvían a tirar la pelota roja, como que el monito ya se daba cuenta que esa pelota, si bien es cierto, era algo nuevo, pero no le hacía daño, porque estaba ahí paradita. Entonces quizás ya luego el monito ya comenzaba a jugar con la pelota, ya como que se dio cuenta que la pelota no le iba a hacer daño, hasta que llegaba un momento que le tiraba la pelota roja y ya no le paraba bola. ¿Por qué? Porque ya sabe, ya jugó, ya se aburrió de eso. Y luego le cambiaban una pelota verde. Y otra vez la misma historia. Primero le tenía miedo porque no sabía que era eso. Luego se daba cuenta que realmente esa pelota no le iba a hacer daño. Y luego jugaba y luego se olvidaba de la pelota. Y por último, lo que hicieron con ese monito es ponerle una mona. Y se daban cuenta que cuando ellos no estaban en un momento de celo, pues simplemente la mona estaba ahí ya. Pero cuando estaban en época de celo, pues evidentemente buscaban la mona para intentar popular la atención. Entonces probaron ese mono. Luego a ese mismo mono le sacaron el óvulo temporal. Se le llevaron el complejo nuclear amigdalino de manera bilateral. Y se dieron cuenta que el mono tenía determinadas características. Primero, el mono que estaba al principio alerta, asustado, con miedo, enojado quizás de las cosas que no conocía para tratar de protegerse, se enojaba para tratar de pelear con eso y que no le haga daño ese algo que él creía, el mono no estaba dócil. Le ponían el culebro y él agarraba hasta lo picó algo. Todo le daba igual, no estaba hiperalerta ya. El mono ya no tenía miedo, como les estoy diciendo, ¿no? Le tiraba la pelota roja, verde, etc. y el mono igual cogía esa pelota y hacía
Lo mismo, no le tenía miedo para nada, incluso a la culebra no le tenía miedo. Se dieron cuenta también que el paciente, por más que veía, perdón, el monito, por más que veía, no podía reconocer, o sea, había perdido la memoria visual. O sea, él veía las cosas, pero no las recordaba del todo. Y por eso él comenzaba a por las cosas ponérselas en la boca para saber qué es, como para poder recordar por medio de la boca. Y algo también importante es que comenzó el monito a tener hipersexualidad, es decir, no importaba en qué etapa o en qué época ponían a la mona, él siempre intentaba copular con la mona. ¿Ya? O sea, el hecho hipersexual del paciente. Eso lo descubrió Kluver-Bucy, por eso se llama el síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Y eso puede estar relacionado también con determinadas personas, ¿no? Personas asesinas o personas con mentalidades muy raras, en donde ellos son estos, no tienen miedo, eso no importa nada, no importa que lo vea la policía, no importa nada, al final ellos lo van a seguir haciendo, ¿no? Hipersexualidad y todo ese tipo de cosas con ellos. Ahora, ¿cómo actúa el complejo nuclear amigdalino de forma normal? Pongamos algo que a usted le dé miedo, ¿no? Hemos puesto aquí un león. Esta vida nosotros no vamos a encontrar como un león, pero bueno, no sé, ponga aquí algo que a usted le dé miedo. Ahí ponga algo que a usted le dé miedo. No sé, ahí cambia ese león por algo que a usted le dé miedo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo veo algo que a mí me da miedo? Usted sabe que todo tiene que pasar por el tálamo. El tálamo es el regulador de todo. Ya hemos visto, a cada rato lo nombramos al tálamo. Quizás solo en la vía olfatoria no nombramos al tálamo, pero igual por ahí el tálamo se va metiendo, ¿ya? Entonces siempre pasa por el tálamo. El tálamo es el regulador de todo. Gracias al tálamo, debido al tálamo, se toman dos vías, una vía corta y una vía larga. La vía corta pasa por dos lugares, por la amígdala y por el hipocampo, el caballito de mano. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno, como están muy relacionados, cumple una función. ¿Qué hace el hipocampo? El hipocampo ve eso y dice, eso tiene dientes, tiene una cabezota, tiene una melena afuera, camina así, eso es un león. El hipocampo recuerda, el león es un animal salvaje, el león te puede agredir, el león te puede matar, o sea, usted comienza a recordar, entonces usted viene en su mente alguien o algo, esa persona tiene estas características, por ende es tal cosa que a usted le da miedo, o tal persona que a usted le da miedo, ¿ya? Eso es lo que hace el hipocampo, el hipocampo lo que hace es recordar, pero la amígdala ¿qué hace? La amígdala le da la parte sentimental, la amígdala le da esto de aquí, que tiene esto que te puede comer, tenle miedo. Esto que está aquí que hace eso, uy, ponte a llorar. Reza a Diosito para ver si al final te puede salvar y te va al cielo. Entonces esa parte sentimental la da la amígdala. Y gracias a la amígdala y al hipocampo se estimulan determinados elementos, como por ejemplo el hipotálamo. El hipotálamo usted sabe que tiene mucho influjo hormonal. Entonces, por ejemplo, se libera el cortisol. ¿Ya? Por ejemplo, se libera el cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Ya? Entonces el paciente comienza a tener taquicardia, se le eleva la presión, comienza a sudar, ¿no? Todas las cosas que le puede dar a usted si tiene miedo. Le da el síndrome de ansiedad. Usted, qué sé yo, está esperando un examen súper complicado. Usted comienza a sentirse mal, el corazón se le comienza a acelerar, comienza a temblar un poquito, quizás, ¿no? El típico temblor del miedo, de la situación que está pasando, eso es por liberación del hipotálamo, ¿ya? Manifestaciones neurovegetativas, usted puede ponerse a llorar. Parece que el hipotálamo tiene manifestaciones neurovegetativas, se puede poner a llorar, tantas cosas que pueden pasar, ¿no?, durante el miedo. Con el tronco encefálico. El tronco encefálico te pone más alerta, libera adrenalina, libera serotonina, y luego va hacia los núcleos motores. Ellos, los núcleos motores, pueden pasar dos cosas. Uno, se te inhiben, y entonces te quedas parado y no te puedes mover. Estás allí que no sabes qué hacer. O otro, se estimulan. Corre, que Diosito para eso te hizo. ¿Ya? Ven a alguien que está robando, ni sé cuánto, ni sé dónde, corre. Se pueden pasar ahí dos cosas, ¿no? O te quedas parado y inmóvil y dices, no sé la verdad que me pasó, seguro que no pude hacer nada. O saliste corriendo. Después averiguo qué pasó. Esa es la vía corta. Es una vía de reacción simplemente. O sea, pasa esto, yo reacciono así a eso. Y también tenemos una vía larga. La vía larga no es que es tan larga, pero está relacionada con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal regula luego a la vía corta. La corteza prefrontal ya viene la parte lógica, la parte del juicio, la parte del análisis. Por ejemplo, veo a un ladrón, le veo las características, está con un cuchillo en la mano, etcétera, está pidiendo las cosas a la fuerza, es ladrón. Viene la amígdala me dice, uy, ten miedo, sufre, llora, te va a matar, ni sé cuánto, ni sé dónde.
puedes correr, ponte alerta, tu corazón se comienza a acelerar y no sabes qué hacer. Y luego viene la corteza prefrontal, tranquilo. Te pide algo, dáselo. Hazte loco, agacha la cabeza. Ponte a orar, dile que eres cristiano, no sé, algo a ver si él te quiere robar. Ya, repréndelo, no sé, algo, pero o sea, ahí viene el análisis. La corteza frontal te hace analizar. A veces te puede hacer analizar bien, a veces te puede hacer analizar mal, ¿no? Hay personas que en eso salen corriendo, les disparan, ¿no? Y les pasan cosas terribles, etcétera. Pero la corteza prefrontal es la que analiza. Por ejemplo, qué sé yo, ves un animal primero, te ves características, un león me va a matar, doy miedo, llora, corre, y luego viene la corteza prefrontal. Tranquilo, está disecado, un animalito nada más. Allá, un perro así, un pitbull, está con las dientes afuera, con aquí la cara cortada, allí, el perro está como que te guiña el ojo, y la corteza prefrontal, tranquilo, tú estás agarrado a la cuerda con el dueño no tiene agarrado a la cuerda, así que tranquilo, no corra, espérate nomás que se lo lleve. O sea, que la corteza prefrontal lo hace analizar, lo hace pensar. A veces le puede hacer pensar bien, a veces le puede hacer pensar mal, pero en teoría la función de la corteza prefrontal es que usted no haga tonterías, ¿ya? Usted haga las cosas como deben de ser y que no actúe solamente en base a su miedo, porque el complejo suprarrenal lo puede hacer equivocar. Entonces, hay personas que, como les digo, comienzan a tener estrés postraumático. O, por ejemplo, en la parte de las relaciones sentimentales, ¿no? Hay personas que quizás tienen una relación muy tormentosa con alguien, una relación que les va muy mal y todo, etcétera, y luego dicen, no, ni más. Y hay personas que entran incluso a la parte ya psicopsiquiátrica, que tienen miedo, la gente se la hace que quiere, porque quizás la relación anterior fue muy tormentosa, hubo cosas muy terribles, y ya no quiere saber absolutamente nada de nadie. Ya, eso ya puede entrar hasta un plano patológico, o como les dije, ¿no? Personas que tienen accidentes, etcétera, y luego no quieren ni siquiera salir de su casa porque tienen miedo que les pueda pasar, especialmente de postraumáticos. ¿Y qué es lo que sucede? Que la vía corta está hiperestimulada y la vía larga no la puede controlar. O sea, viene la corteza prefrontal y no puede controlar, está hiperestimulada. Usted está alerta, con miedo, con ira, sufrimiento, etcétera, y es complejo postraumático. Y a esos pacientes sí hay que medicarlo porque si es un problema psiquiátrico. Ya, el estrés postraumático es por eso. A veces nos pasa, ¿no? Incluso a los niños, a veces el niño se sube a un columpio, se va de cabeza, nunca más se quiere subir, porque tiene miedo a volverse a caer. Y no más, y no más, y no más, y tiene que comenzar a estimularlo, tiene que comenzar a estimularle la corteza prefrontal, tranquilo, mismo, aquí estamos, estoy yo, es normal que te caiga, no sé, alguna cosa que usted le vaya explicando y puede ir regulando, siendo usted la corteza prefrontal de ese niño. Entonces lo regulando y el niño se vuelve a caer otra vez, pero ahí él va aprendiendo, ¿no? La cosa. Mientras uno va aprendiendo, se va golpeando. ¿Pero claro? Al área septal. El área septal tiene núcleos, ¿no? Ya habíamos hablado nosotros del área septal. El área septal tiene núcleos, se encuentra ubicado en la zona que ya hemos conversado. ¿Cuál es la función del área septal? El área septal más que todo se relaciona con el placer, ¿no? El placer de todo tipo, incluido el placer de tipo sexual. Hasta en algún momento de la vida se decía que el área septal tenía mucho que ver con la parte sexual. Es verdad que tiene mucho que ver con la parte sexual. Hay otros núcleos que también tienen que ver, pero se ha estudiado mucho al área septal, incluso algunos libros le llaman al área septal como el centro del orgasmo. O sea que gracias al área septal es que se logra esa sensación súper alta en relación a la parte sexual que se considera como el orgasmo. Se ha estudiado el área septal, hay estudios no muy claros, ¿no? En relación al área septal, que tiene que ver mucho con la parte sexual. Y se ha visto que el área septal, cuando se analiza el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, el área septal es diferente en los varones en relación a las mujeres. Por ejemplo, el área septal de los varones tiene poquitos núcleos y por ende, como tiene pocos núcleos, se puede estimular mucho más fácil. Y es por eso que los varones son un poco más, su pensamiento está un poco más enfocado en la parte sexual en relación a las damas. ¿Por qué? Porque el área septal se estimula muy rápidamente. Entonces, usted puede estimular rápidamente el área septal y eso hace que el pensamiento del varón en la parte sexual sea un poco más rápido, a diferencia de las damas. Se ha visto que el área septal en las damas tiene más núcleos y como tiene más núcleos es más difícil o tarda más poder estimular el área septal. Y eso hace que como tarda más en estimularse el área septal, tarda más en despertar la parte sexual en las mujeres, pues se toma otra ruta, ¿no? Las mujeres son un poquito más en relación a la parte sentimental, del cariño, etcétera, pero no enfocado tanto al plano sexual. Y eso es lo que se analiza y se ve cuál es la diferencia entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Y una de las múltiples diferencias que hay es eso, el área septal del hombre y la mujer, ¿no? Por ejemplo, ya que tomamos este tema, por ejemplo, la mujer tiene, no tiene nada que ver con la límbica, sí,
pero por ejemplo la mujer tiene un poquito más desarrollado el lóbulo temporal. Por eso a las mujeres les gusta mucho escuchar. Por eso dicen que si tú quieres dar un consejo es preferible decírselo a la mujer porque a la mujer le gusta escuchar. Ya, pero tú le das a un hombre, tú le das las dos palabras y se te durmió. Pero los varones no tenemos tan desarrollado el lóbulo temporal en ese aspecto. Por eso nosotros es un poquito más complicado el hecho de escuchar tantas cosas, ¿no? Las damas sí. Las damas también tienen un poquito más desarrollado el lóbulo frontal, por eso ya hablan un poquito más en relación a los varones, ¿no? Y así. Eso con respecto al área central, y pues está interesante el área central. Otro núcleo que también tenemos que forma parte del sistema límbico, un núcleo que ya conversamos, ¿no? Hablamos de la avénula. Acuérdense que formaba parte del epitálamo, ¿no? Se encontraba aquí la glándula pineal y por encimita pues estaba la avénula. Y recuerda usted que la avénula, su principal aferencia era la estría medular. La estría medular, que es la que le permitía conectarlo con los núcleos centrales que ya conversamos, con el hipocampo que ya conversamos, con la región preóptica del hipotálamo que ya hemos conversado, y con la amígdala. Entonces, eso hacía que llegue, mira, aquí yo tengo a la avénula, esta es la avénula, esta cosita como morada, ¿no? Entonces, el fascículo, o la estría medular, sería esta de aquí, mire, viene del área central, un fascículo viene de la amígdala, viene del hipocampo. Todos esos elementos se van uniendo, la región preóptica del hipotálamo, todos esos elementos se van uniendo para llegar hacia la avénula, que forma la estría medular. Acuérdense usted que la estría medular puede llegar del mismo lado, pero también llega de forma cruzada. Y como llega de forma cruzada, conecta un hemisferio con el otro. ¿Cómo se llaman las fibras que conectan un hemisferio con el otro? Comisuras. Comisuras. Y como es de la avénula, se llama comisura avenular. ¿No? Entonces la estría medular forma la comisura avenular. Entonces, y de ahí, de la avénula, sale el principal fascículo eferente de la avénula. ¿Cuál era ese? Usted que ya tiene fresquita la lección. El fascículo retroflexo de Meyden o avénulo peduncular, que es este que usted ve aquí. El avénulo peduncular. Y el avénulo peduncular, acuérdese usted, luego, que va hacia el núcleo interpeduncular, luego me va a formar o me va a enviar el fascículo longitudinal dorsal. El fascículo longitudinal dorsal conecta a ese núcleo interpeduncular con núcleos neurovegetativos. Y de ahí es que estas manifestaciones límbicas de la avénula, que pasan luego por el fascículo interpeduncular, el fascículo avénulo peduncular retroflexo de Meyden, que luego pasa por el fascículo longitudinal dorsal, me da las manifestaciones neurovegetativas. Estoy alegre, manifestación neurovegetativa, lloro. Estoy triste, manifestación neurovegetativa, lloro de nuevo. ¿Ya? E incluso me puede dar otro tipo de manifestaciones, me puede mandar la fibra también por medio de los fascículos reticuloespinales hacia la médula espinal y darme manifestaciones de tipo motora. No sé, yo veo a un recontra que buen amigo a los años. Lo veo que no sé, llegaba de viaje de España y lo fui a recibir porque es un gran amigo y todo. Yo lo veo, me pongo alegre, feliz, etcétera, me pongo a llorar. Pero también por mi retículo espinal hago un acto motor, lo veo y lo abrazo. Lo veo y lo abrazo, lo veo y salto de la alegría, aquí estoy, me pongo muy alegre, o sea, una manifestación motora. O sea, cuando usted ve todas esas manifestaciones tienen una razón de ser. No es que aparece y ya, todo tiene una razón de ser, la razón de ser la da más fácil. ¿Ya? La avénula entonces la relacionan mucho con la recompensa y el castigo. Y miren que también tiene manifestaciones motoras, ¿no? Usted, ahora, la respuesta que hizo bien, bravo, bien, es un movimiento motor, ¿no? Retículo espinal. La que dice mal, castigo, baja la cabeza, un acto motor, ¿no? O lo retan. ¿Cuánto te llegaste tarde? Usted se agacha, eso hace un acto motor, ¿no? Usted agacha la cabeza, si es muy sentimental, se pone hasta a llorar, agacha la cabeza, se pone a llorar, se agarra la cara, y ahí comienza a gritar. Pero hacen actos motores, manifestaciones neurovegetativas, actos motores, simplemente se ve la lógica, ¿no? ¿Ya? El hipotálamo, habíamos conversado que el hipotálamo también tiene que ver con la parte límbica, ¿no? Muchos lugares, pero específicamente tenemos dos núcleos muy límbicos del hipotálamo, que son el núcleo preóptico, también llamado hipotálamo anterior, y el núcleo mamilar, el preóptico y el mamilar. El mamilar tiene un fascículo de él, que es el mamilo tegmentario.
El mamilo tegmental es la misma historia. Va del cuerpo mamilar hacia los núcleos reticulares del tronco y da manifestaciones neurovegetativas, de llanto, qué sé yo, qué pasa. Lo mismo, el fascículo longitudinal dorsal, aparte, ¿se acuerdan del fascículo longitudinal dorsal? Salida del núcleo interpeduncular. Sale del hipotálamo, va al núcleo interpeduncular y se va hacia los núcleos neurovegetativos del tronco. Lo mismo, el retículo espinal le da manifestaciones motoras, lo que ya conversamos hace rato, ¿no? Y recuerden usted que el hipotálamo tiene un fascículo muy interesante, que ya vamos a conversarlo, que es el fascículo prosencefálico medial, o también llamado telencefálico anterior, que es el que conecta el hipotálamo con otras estructuras límbicas y ya vamos a conversar de eso. El tálamo también sabía que era límbico, también hay núcleos límbicos en el tálamo. Acuérdense ustedes, teníamos los núcleos intralaminares del tálamo, que es el que forman el fascículo espino, el retículo, tálamo cortical, que es el que le daba la parte sentimental al dolor, ¿no? Hay gente que le gusta el dolor, o sea, el dolor es espinotalámico, pero la parte sentimental del dolor es la retícula espinotalámica. Al núcleo dorsomedial, acuérdense ustedes, el núcleo dorsomedial recibe fibras, esto lo tiene fresco, recibe fibras del sistema límbico, y el núcleo dorsomedial manda las fibras a todo el lóbulo frontal. ¿Para qué? Para que el lóbulo frontal regule el sistema límbico gracias al núcleo dorsomedial, ¿no? Yo digo, quiero robar, dorsomedial, manda al lóbulo frontal, no robe, trabaja. ¿Ya? Entonces hay una regulación. El núcleo anterior del tálamo, acuérdese usted, el núcleo lateral dorsal del tálamo, acuérdese usted que aquí llegaba el fascículo mamilotalámico, ¿se acuerdan? Lo tiene fresquito. Y de aquí salía el fascículo tálamo cíngulo, ¿no? La circunvolución del cíngulo. Entonces ya hemos conversado de esto. Tenemos también al núcleo accumbens, otro núcleo. El núcleo accumbens, mire usted, aquí está, ¿cómo se llama el área? Ya la conversamos. Aquí está la circunvolución del cíngulo y acá adelante, ¿cómo se llama el área? El área septal, mira, cerquita del área septal está el núcleo accumbens. El núcleo accumbens se lo considera como el núcleo de la adicción. ¿Ya? Adicción. Y por eso es que la adicción no puede ser solamente adicción a la droga. La adicción a la droga es lo más conocido, ¿no? Personas que son adictas a las drogas y hacen cosas terribles, fatales, etc. Pero adicción puede haber lo que sea. Hay personas que por ejemplo se pueden hacer adictas a su pareja. No pueden estar sin él, cuando terminan es terrible, se matan. Hay personas que se matan cuando hacen una ruptura amorosa o matan a otra persona, no, eso es una adicción. ¿Ya? Hay personas que pueden ser adictas a determinadas cosas. Entonces hay muchas adicciones. Pero lo que sí, hay un elemento que tiene que ver con la adicción y ese se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el núcleo de la adicción. El núcleo accumbens tiene muchísimo que ver con este fascículo que se llama el fascículo prosencefálico medial, que lo conecta con una estructura que está cerquita del lóbulo nigre, que se llama área tegmental ventral. Y gracias a este fascículo prosencefálico medial es que se pueden crear determinadas, no adicciones, pero sí, o sea, el fascículo prosencefálico medial, el accumbens, etcétera, más que todo actúa en los circuitos de recompensa, que es el que le hace a usted dar gusto por algo. ¿Ya? Usted le da gusto, sacar bien un examen, salir bien un examen, es un placer, es un gusto. Ese gusto, esa alegría, esa sensación bonita que usted siente cuando sale bien en un examen, está dado gracias al núcleo accumbens que por medio del fascículo prosencefálico medial se conecta con el área tegmental ventral. ¿Ya? Entonces vamos a explicar cómo sucede eso. No sé, pónganse en su cabeza su plato preferido, ¿no? Pongan en su cabeza su plato preferido, el plato que a usted más le gusta, ¿ya? Más le gusta. No sé, pero en mi caso me gusta el tallarines, ¿ya? Entonces, yo voy a comer un tallarín, ¿ya? Voy a comer el tallarín, es un plato que a mí me encanta, es un plato que a mí me gusta, yo lo voy a comer. El hipotálamo es el que inicia ese proceso de me gusta. El hipotálamo inicia ese proceso de me gusta. Acuérdense que el hipotálamo tiene un fascículo muy importante que es el fascículo prosencefálico medial. Pero usted ya sabe que el fascículo prosencefálico medial no solamente se relaciona con el hipotálamo, también se relaciona con el núcleo accumbens, también se relaciona con el mismo hipotálamo. Y luego va a este lugar que se llama el área tegmental ventral. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo es el que inicia. El hipotálamo dice que es algo que te gusta. Entonces, el hipotálamo manda la señal hacia el área tegmental ventral. Está aquí en el mesencéfalo, el área tegmental ventral. ¿Ya? El hipotálamo, área tegmental ventral. Entonces, el área tegmental ventral, cuando tú estás comiendo eso que le gusta, que le agrada,
Miren, manda muchas señales. Se la manda, por ejemplo, al hipocampo. Y el hipocampo le hace recordar, mira, ese es el plato que a ti te gusta. Ese es el plato que a ti te agrada. Ese es el plato, esas cositas así, como que parece gusanito, del color medio amarillito, con un pedacito de algo que parece pollo, etcétera, etcétera, es lo que a ti te gusta. El hipocampo me hace recordar. También manda la señal a la amígdala, y la amígdala le da el aspecto sentimental. ¿Ya? A la amígdala le da el aspecto sentimental. Por ejemplo, no sé, bueno, yo, como mi siempre me encanta y mi abuelita, a mí, cuando yo cumplía años, ella me hacía un cartel que era un disco que ella quería darlo cuando yo cumplía años. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, a mi área sentimental porque es una sensación que me agrada, que me gusta, y le mando la señal hipocampo y recuerdo que cada cumpleaños mi abuela me daba un plato de señal. Pero luego viene la parte de la amígdala, la parte sentimental, ¿no? Me parece muy bonito, me recuerdo muy bello de mi abuela, etcétera, hizo un poquito de melancolía, etcétera, etcétera, ¿no? Y manda la señal también al núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens es el que le da el placer, le da esa sensación bonita que usted siente cuando recibe o cuando le dan algo que a usted le agrada. El núcleo accumbens le da la sensación de placer, esa sensación de recompensa, esa sensación de bienestar que usted siente cuando algo le agrada. Y el núcleo accumbens en cambio es loco, él quiere seguir, ¿ya? Él quiere seguir, o sea, él le hace pensar, no, yo quiero más, ¿ya? El núcleo accumbens, mira, incluso el núcleo accumbens, si usted se da cuenta, bloquea el globo pálido medial, y el globo pálido medial es el que inhibe el tálamo, y si el tálamo no se inhibe, ¿qué va a hacer el paciente? Moverse, ¿no? Entonces, mire, que el núcleo accumbens incluso hace que usted vaya al esquema. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo quiero comerme un tallarito, doctora, una señora, un tallarito buenísimo. Yo me voy hacia allá, tengo ganas de comer el tallarito. El núcleo accumbens me inhibe el tálamo para que el tálamo me haga comer. Yo me voy a hacer estímulo, gracias al núcleo accumbens. Pero ¿qué pasa? Que el núcleo accumbens es adictivo. Si se estimula mucho, yo me puedo hacer adicto. Imagínense, me voy y me meto en una casa con una pistola y le digo, un tallarito con la mano. Eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar si el núcleo accumbens no se controla. Entonces, alguien tiene que controlarlo. ¿Quién controla? ¿Quién es el que controla todos nuestros pensamientos loquitos? ¿Qué parte del cerebro? La corteza prefrontal, ¿no? La zona prefrontal. Entonces, miren, la zona prefrontal le dice, hey, tranquilízate. ¿Ya? Tranquilízate. Y él es el que inhibe al núcleo accumbens. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas conexiones están dadas gracias al fascículo prosencefálico medial. Él es el que conecta todos estos equipos. Entonces, la corteza prefrontal le dice al núcleo accumbens, tranquilo, contrólate. Y él es el que le hace controlar. Entonces, se pone la comida de bicho, bueno, la comida de todo el día. Entonces, usted ya se va calmando. Pero si existen fármacos, situaciones y cosas que sí pueden hacer que su núcleo accumbens se estimule tanto que usted no pueda ser controlado por la corteza prefrontal. Por eso las personas que son adictas a drogas, etcétera, 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 tienen que estimular el hipocampo, recuerdan dónde. Acuérdense que el hipocampo tiene que ver con cronología, aprendizaje y es muy ordenado. O sea, por ejemplo, el hipocampo, qué sé yo, droga. El hipocampo le dice, mira, en tal calle, hay un señor ahí parado que vende relojes, pero realmente levanta los relojes y abajo vende paquetes. Eso es el recuerdo. Amígdala. Y esa sensación es buenísima. Tú pruebas eso y te vas al cielo. El accumbens, sí, me gusta, deseo, es el de la adicción. Pero se estimula tanto que ya la corteza prefrontal no lo puede inhibir. Inhibe el pálido medial, vas corriendo, vas allá, coges un carro, no sé, y te vas hacia el lugar donde va a ir esa cosa que tú quieres. Y la corteza prefrontal no lo puede regular. Por eso las personas que consumen drogas, usted conversaría con ellos, y ellos creen que todo lo que hacen está bien, ustedes creen que matar a alguien está bien, que apuñalar a alguien está bien, que robarle a su propia familia está bien. No, ellos saben que eso está mal. Ellos lo saben. Entonces, ¿por qué lo hacen, doctor? Porque el núcleo accumbens inhibe, cuando se estimula demasiado ya no es controlado por la corteza prefrontal. Entonces la parte lógica, aunque está presente, no puede ser controlada por el núcleo accumbens. Y miren lo que le digo, la parte sentimental también puede crear adicción. O sea, cuando usted está en el proceso de enamoramiento, quizás es la etapa más cumbre del enamoramiento, se estimula mucho esta vía. ¿Ya? Se estimula mucho esta vía, usted tiene que controlarla. Por eso a veces puede pasar, ¿no? Usted tiene una relación tan estrecha con su pareja, cuando sepa que se puede celebrar, yo creo que yo puedo dormir. Mire que yo me doy cuenta que yo está. ¿Ya? Porque se crea esa vía, y a veces usted crea adicción, no lo dejan, matan a la pareja, se matan ellos, se transforma en un problema, ¿no? Pero todo es por esta vía, es la misma vía que se estimula en todo lo que usted le dé placer, le dé alegría, le dé gusto. Es parte del
parte sentimental, la droga, ¿ya? Entonces el núcleo accumbens, como ya le dije, no forma la vía mesolímbica, porque hemos conversado hace rato, se llama vía mesolímbica porque el sistema límbico tiene que ver con el mesencéfalo. Cuando nosotros damos antipsicóticos, o sea, fármacos para calmar todos esos problemas que se pueden dar, los fármacos van contra el núcleo accumbens. Los fármacos que actúan para tratar de evitar la adicción de los pacientes, de las personas. ¿Ya? Tuvimos un pequeño receso, pero aquí no tenemos que ir de largo porque la lección no la contaba dentro de la regulación del horario de clase ahora, ¿verdad? Vamos a ver un núcleo que se llama el núcleo basal de Meiner. ¿Ya? El núcleo basal o también llamado núcleo basal de Meiner. Ya se le puede llamar núcleo basal o de Meiner si quieren recordar los epónimos. ¿Ya? El núcleo basal de Meiner se encuentra ubicado en un espacio que se llama la sustancia innominada. Al núcleo basal de Meiner también le llaman el pálido ventral. ¿Ya? Mucho, pero bueno, se encuentra en un espacio. Acuérdense ustedes la comisura blanca anterior. ¿Cómo se formaba la comisura blanca anterior? ¿Cómo se formaba la comisura blanca anterior? O sea, una comisura tiene que estar ahí atravesado, comunicando derecha e izquierda. ¿Se formaba por qué? Por la estría olfatoria medial o lateral. Medial o lateral. Medial. Acuérdense, la estría olfatoria, la lateral se iba a la corteza olfatoria primaria y la medial se cruzaba para el otro lado, se conectaba. Gracias a las fibras que tiene el núcleo olfatorio anterior, se conectan entre los dos y provocan una conexión derecha-izquierda. Se llama eso la comisura blanca anterior. Y tenemos la comisura posterior, que es la que conecta los núcleos motores del ojo. Entonces, la comisura blanca anterior, por debajo de la comisura blanca anterior hay un espacio que se llama la sustancia innominada. O sea, se le cruzan aquí la estría olfatoria medial, abajito de ella está la sustancia innominada. Y dentro de la sustancia innominada está el núcleo basal, también llamado núcleo de Meiner. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Qué onda con el núcleo basal de Meiner? El núcleo basal de Meiner es un núcleo productor de acetilcolina. Acuérdense que habíamos conversado mucho, pero la acetilcolina tiene que ver con el movimiento. ¿Se acuerdan que conversamos la clase anterior con los de Parkinson? ¿No? Que el Parkinson, a la dopamina le encanta que usted se mueva. Tanto le encanta que usted se mueva que estimula la vía directa, inhibe la vía indirecta y se regula con la acetilcolina, que quiere hacer todo lo contrario. Cada neurotransmisor, en dependencia de la vía, tiene una función distinta. O sea, el mismo neurotransmisor, si toma un caminito, tiene una función. Toma otro caminito, tiene otra función. Aquí, este núcleo que es producto de la acetilcolina, más que todo tiene que ver con la memoria. ¿Ya? Entonces, miren, nutre a la corteza cerebral, acuérdense que la memoria está aquí en toda la corteza, pero este núcleo es el principal núcleo que nutre, que le da la gasolina, que alimenta a la principal estructura de la memoria, que es ¿cuál? El caballito de mar, el hipocampo. El núcleo basal de Meiner es el que alimenta al hipocampo para que tenga memoria. O sea, gracias al núcleo basal de Meiner, el hipocampo cumple su función. Es decir, el hipocampo trabaja con acetilcolina. ¿Ya? Acetilcolina. Entonces, entenderá usted que si se daña el núcleo basal de Meiner, no se nutre el hipocampo. Si no se nutre el hipocampo, tiene trastornos de memoria. ¿Y eso sucede en qué patología? En la Alzheimer. Se produce por un daño del núcleo basal de Meiner, no solo del hipocampo, sino del núcleo basal. Y mire usted, doctor, ¿pero qué pasa? Mire usted la diferencia, mire un cerebro normal y un cerebro con la patología. ¿Sí ve cómo se hace más chiquitito? ¿Sí ve cómo se hace más pequeño? ¿Por qué? Porque el núcleo basal, al no nutrir, el cerebro se comienza a degenerar. Y al dañar el hipocampo, pues el principal problema que tiene el paciente es la memoria. ¿Cuál era la memoria que tenía que ver con el hipocampo? ¿Ya? Pero la memoria de momentos, la memoria de recordar capitales, etcétera, que la anterior y se relaciona con la memoria a corto plazo, ¿verdad? ¿Cuál es la memoria a corto plazo? La memoria que está como que un poquito más cercana a nuestra realidad. Porque ahí viene la memoria que está muy alejada de nuestra realidad, que es la memoria antigua, los nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las personas con esta patología, ¿qué es lo que hacen primero? Primero pierden las memorias del momento. Y solamente viven a base de memorias antiguas. Entonces, por ejemplo, ven a la hija y le dicen, tú no eres mi hija. No, mamá, tú no eres mi hija, si mi hija tiene 2 añitos. Mamá, usted tiene casi 90 años, ¿cómo va a tener una hija de 2 años? No, mi hija es chiquitita, todavía recién está aprendiendo a caminar.
No lo recuerdan, ¿por qué? Porque ya se olvidaron de la memoria a corto plazo que tiene que ver con el hipocampo y trabajan solo con memoria antigua, que es la memoria de un niño que recién tenía 2 años. O dice, no, yo no estoy en esta casa, yo me quiero ir a mi casa, se comienzan a escapar de la casa. No, si estás en mi casa, yo vivo en Nobol. Dice, doctor, mi mamá sí vive en Nobol, vive en Nobol de chiquita, ella vivió hasta los 15 años y conoció a mi abuelita, y después la abuelita se me la llevó. Se la llevó y todavía. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Ellos viven en base a memoria antigua, porque la memoria a corto plazo ya está perdida con el hipocampo. Ya les comentaba a ustedes, lo conté yo, lo soñé, no sé. Yo tengo todavía, ahí estamos avanzando con ella, pero yo tengo una paciente que tiene esta patología clarísima, ¿no? Cuando me llega, a mí siempre me llega, me dice, doctor, yo tengo trastornos de memoria. Yo siempre digo, cuando el paciente llega diciéndome que tiene trastornos de memoria, yo más creo que es una memoria asociada a un trastorno de memoria asociado a la edad, más que esta patología. Pero dice el doctor, es que mi abuelita se murió de Alzheimer, ¿sabes? Yo tengo miedo que me dé a mí, por eso yo vengo. Pero desde el momento que el paciente sabe que se olvida, eso es un buen presagio, ¿no? Porque quiere decir que sus trastornos de memoria no son tan marcados. Entonces yo le comienzo a preguntar, señor, ¿cómo se llama? Me lo dice, señor, ¿cuándo se lo tiene? Señor, ¿dónde vive? Etcétera, y lo dice. Generalmente los trastornos de memoria están asociados a la edad. O sea, a partir más o menos de los 65 años de edad, que comienza a ser adulto mayor, comienzan a haber trastornos de memoria fisiológicos. Es normal que se comience a olvidar. Y conversando con un amigo, él me dice, no, vino otra vez una señora y me dijo que sí, que se olvidaba, dejaba las llaves. Me dice, yo me olvido de las llaves. Ya, pues son cositas que a veces pasan, ¿no? Son cosas que a veces pasan. Pero yo siempre le pregunto luego al familiar, a ver, señor, yo necesito que usted me demuestre que tiene un trastorno de memoria marcado. ¿La ha visto usted y no la reconoce? No, doctor, jamás, es una pasada. O ya dice que vive en otro lado y realmente no vive ahí. O se hacen agresivos porque parece que el hipocampo es límbico, ¿no? El paciente comienza a insultar, a querer golpear y todo eso. Entonces, bueno, más pareciera un trastorno de memoria asociado a la edad, más que una patología demencial como una enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Entonces yo vi a esta paciente si evidentemente tiene una patología demencial, lo más probable es que sea una enfermedad de Alzheimer. La señora a las hijas las insultaba, pero ella insultaba clarito la señora. Insultaba, a mí me recontra que insultó, me mandó a la casita 3 veces y de regreso me volvió a mandar. La señora muy agresiva, muy agresiva, la verdad es que no se lo copiaba, ¿no? Porque por eso es que el hipocampo también límbico, emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, también hay otro tipo de trastorno, no solo trastorno de memoria. La señora insultaba mucho, llegaban las hijas, mamita, pero yo no tengo hija, hija vieja, yo no tengo, la señora decía. Viene chiquitita y todo, si la tengo en el corral todavía. ¿Ya? Pero lo que sí llamaba la atención de la señora es que tenía como 3 hijas más o menos. Me parece que eran 3 hijas. Pero había una señora, a una, que le hablaba y la señora se callaba. Le decía, ¿qué se llamaba María? Ya María, por favor. La señora se callaba. Un ratito por lo menos y ya luego volvió a insultar de nuevo, pero se callaba. Sí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Las otras hijas le hablaban, señora María, mamita, etcétera, le recitaba de la a la Z el insulto. Pero cuando una de esas hijas le hablaba, la señora se callaba. No dice nada, agachaba la cabeza, como que le tenía miedo. Pero bueno. Y ahí la vimos, la estuvimos regulando, ahí regulando la parte de medicación y todo. Hasta que yo digo, yo me saco la pica porque la saco. Y ella me dice, ¿qué es eso? Digo, señor, ¿cómo así? A su mamá, si le hace caso, porque a su hermana, a mí me ha insultado, a su hermana le ha insultado, eso está medio mundo a ella. Pero usted no le insulta, me dice, doctor, ¿sabe qué? Nosotros también nos dimos cuenta de eso. Ella me dice, doctor, nos dimos cuenta de eso. Mi hermana decía, oye, pero a ti sí te hace caso. Y yo, bueno, ya estuvimos revisando y todo, y ¿sabe qué, doctor? Un día nos pusimos para revisar el álbum de fotos de la familia. Y ¿sabe qué me encontré? Una foto de mi abuela, de la mamá. Cuando tenía más o menos mi edad, ¿y sabe qué, doctor? Igualita a mí. Mi abuelita a mi edad se parecía full a mí. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Que ella cree que yo soy la mamá. Y al principio le digo, yo no soy tu mamá, y ella después comenzó a decir, mami, no, yo no soy tu mamá, y la señora se enoja visto de doctora, hasta que nos dimos cuenta que no, primero nunca va a entender que yo no soy la mamá. Y segundo, la verdad, es la única forma de que ella haga caso, de que se bañe, de que se tome la sopa, de que se tome los medicamentos, porque cuando yo le digo, ella hace caso. Y es más, a mí me ha tocado, doctor, ya de ser la mamá, porque yo cuando se pone muy mal creído, se le digo, ahorita te voy a dar con la zapatilla, ahorita te voy a golpear, ahorita vas a ver que te voy a retar, no me pegues. Y la señora, y es la única forma, porque ella cree que es la mamá. Y le tocó, bueno, que le tocó ser la mamá de su mamá.
pasa eso, porque era la única forma de que ella la escuche, pero para que usted vea cómo ellos pierden esa memoria. Lamentablemente eso va progresando, ¿no? Progresa una enfermedad degenerativa progresiva, por eso dicen que al final los pacientes se olvidan hasta de respirar, porque se postran y hacen parada respiratoria y fallecen. Y mira, por ejemplo, este es uno de los múltiples medicamentos que se utilizan en esta patología para que usted entienda, ¿no? Ustedes no han visto farmacología, pero por ejemplo este fármaco que se llama ribaxamina es un fármaco que evita que la acetilcolina se destruya tan rápido, para que usted vea cómo la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad tiene mucho que ver con los fármacos. Entonces, como usted sabe que la acetilcolina es el que nutre el hipocampo, y en esta patología se destruye la acetilcolina y por ende no se nutre el hipocampo, farmacológicamente hablando, ¿qué me toca? Me toca colocar un fármaco que haga que la acetilcolina, la poquita acetilcolina que tiene, dure más. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a la ribaxamina, un fármaco que tiene que ver con eso. ¿Ya? Bueno, hay dos estructuras de asociación. Con el tiempo nos vamos a tardar más. Le voy a dar unos 7 minutitos de receso para que salga esos 6:23, 6:30.